Buena tarde. A continuación voy a hacer la presentación de la pregunta propuesta en el foro sobre qué aspectos debemos cambiar para construir una verdadera sociedad del conocimiento. Entonces, para llegar a unas conclusiones sobre esta pregunta, voy a exponer tres ideas para poderla sustentar. Entonces, la primera idea, la dirección del conocimiento que buscamos para nuestra sociedad. Entonces, sobre eso tengo que hablar. Como tal, nuestro país responde a unas políticas en cuanto a la parte educativa que apuntan con parámetros expuestos por diferentes entidades como son el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y las cuales direccionan de cierta manera cuáles van a ser los procesos educativos de nuestro país. Sin embargo, no hay que dejar de lado que estas políticas se enmarcan de cierta manera a responder a un sistema de globalización del conocimiento. De cierta manera, el país está respondiendo a estas necesidades. Sin embargo, no se cumple con la cobertura suficiente aún. Desde mi punto de vista, hace falta todavía mucho trabajo en la parte de cobertura a nivel nacional, porque procesos como por ejemplo la internet están muy centralizados. Hay todavía muchos municipios del país que no cuentan con este servicio, y es quizás para mí ahorita eh, como el punto importante, o el punto que abre cobertura y que nos da más ventajas para poder tener unos procesos o adquirir el conocimiento de una manera mucho más fácil. Eso en cuanto a mi primera idea. Mi siguiente idea es hablar o es postular sobre la sociedad en la cual nos encontramos. Entonces nosotros estamos en una sociedad que es bastante diversa. Acá hay algo que quiero resaltar, y es cómo nuestro país como tal no presenta una identidad propia. O sea, si vemos desde el mismo momento en que llegó la conquista, la colonización, aunque no me gusta referirlo de esta forma, porque yo entiendo más que fue la llegada, la invasión de un país extraño y modificó y quiso modificar fue la cultura, o modificó fue su cultura. Entonces, desde ese mismo momento se pierde la identidad, o como tal no hay construcción de una identidad. Igual después, a medida que ha pasado la historia, se puede identificar que lo que ha pasado, lo que ha ocurrido es que la cultura se ha tratado de moldear por el que tiene el poder. Después, cuando ya pierde la corona española el control del país, eh, ya, ya empieza es como la parte política que estaba dentro del país a manejarlo, porque hace parte del país, pero que tenían un origen español. Y en la actualidad podemos ver cuántas poblaciones o cuántas culturas diferentes hay dentro del país, y sobre todo por las comunidades indígenas que existen. Entonces esa diversidad nos pone a pensar que si para un indígena es lo mismo el conocimiento, o lo que se busca con el conocimiento para ellos, como lo es para nosotros, para de cierta manera la población que está más enraigada con la cultura europea. Eh, Otra cosa es lo cambiante que es nuestra sociedad. Por lo mismo, tanto, pero que como no tenemos una identidad propia, nosotros somos muy permeables a que lleguen con diferentes cosas de la parte externa, de políticas externas, culturas externas, y eso hace que cambie, o sea, muy frágil nuestros procesos de pensamiento, y asimismo que cambie como los objetivos o como tal lo que se quiere eh, alcanzar en el conocimiento. Sobre esta idea también quiero mencionar algo, y es hacer como una reflexión sobre qué es el conocimiento. Si nos damos cuenta ahorita, después de la era industrial, de que inició la era industrial, ya el conocimiento se ha hecho mucho más técnico, encaminado a la parte técnica, se encamina más a que ese conocimiento produzca como tal de producción, de algo que ayude de cierta manera, pues le digo entre comillas, a facilitar la vida del hombre como especie. Eh,
Sí, sí, todavía se mantiene la parte del conocimiento más de formación intelectual, pero como vemos, por ejemplo, en nuestro país, uno enseña para formar personas que con su conocimiento, con el conocimiento que adquieran, den una producción. Y ese conocimiento cada vez está siendo mucho más específico. O sea, podemos ver las líneas de conocimiento a medida que se va adquiriendo ese conocimiento, se va direccionando a unas líneas específicas, lo que lo hace o lo que lo lleva a ser más específico. Entonces es donde uno se pregunta si un intelectual verdaderamente tiene conocimiento general o su conocimiento es más llevado a la parte particular sobre un tema específico. Entonces eso es algo que nos da para pensar. Eh, la siguiente idea es cuál es nuestra realidad. ¿Por qué hago referencia a eso y cuanto al conocimiento? Acá les pongo de ejemplo mmm, algo que manejan en un programa que se llama Juegos Mentales. Es una figura la cual nos deja evidenciar cómo el cerebro nos engaña, cómo la información que traen los receptores, los fotorreceptores, nos dan una información y al final uno parece que estuviera viendo una figura que tiene dos colores diferentes, pero si uno pone una línea en el centro donde se juntan las figuras, uno puede identificar que estamos viendo el mismo color, se identifica el mismo color. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros asimilamos o identificamos la realidad por medio de los órganos sensoriales, por la visión, por el oído, por el olfato, por el gusto, por el tacto. Entonces, de cierta manera, nosotros lo que entendemos por realidad es lo que nos va a transmitir o sí, a transmitir como tal los sentidos y lo va a analizar y dar una respuesta a nuestro cerebro. Entonces, desde mi punto de vista, la realidad no es igual para todas las personas. Cada persona plasma su realidad de una forma. Entonces, eso mismo permite a que la adquisición de ese conocimiento sea direccionado por lo que, de cierta manera, está analizando nuestro cerebro como individuo. Entonces, aunque se plasma el conocimiento como algo general o se quiere plasmar como algo general, yo lo direccionaría más a la parte particular. Con esas tres ideas eh, voy a dos conclusiones. La primera es que se puede tener un mejor proceso en la adquisición de conocimientos, pero debemos tener en cuenta los contextos, al igual que podemos exigir que las políticas gubernamentales apunten a tener una mayor cobertura. ¿Por qué esta conclusión? Con lo que con lo que expuse, traté de hacer entender que nosotros estamos en un país con mucha diversidad, entonces esa diversidad se debe contextualizar para poder dar un mejor rendimiento, o sea, que sea mucho más como centrado al individuo y no generalizarlo en el país como tal, sino hacerlo de forma un poco más individual, contextualizarlo como tal dependiendo de la población y qué tipo de conocimiento va a ser adquirido. La otra conclusión es, al nosotros guiar a los estudiantes en la adquisición de conocimiento debemos tener en cuenta el contexto cultural en que nos encontramos. ¿Por qué hago referencia a esta conclusión? Porque la mayoría de los que estamos ahorita en este curso somos docentes, somos formadores y nosotros tendemos a guiarnos más por las políticas que nos da el gobierno, que de cierta manera son muy generales. Y no en todos los sitios se puede operar. Voy a dar un ejemplo claro y es lo de la internet, que mencionaba en una de mis ideas. Nosotros que estamos en un sitio centralizado, donde tenemos, yo creo que la mejor cobertura del país, a veces nos vemos con dificultades para poder tener acceso continuo a la internet y con nuestros estudiantes. Entonces, si vemos estudiantes que están en otros niveles un poco más alejados, donde la cobertura de internet no es tan alta, poder obtener información es mucho más complejo. A veces se llega al debate de decir, bueno, como antes sí se podía. Lo que pasa es que el conocimiento que uno adquiría antes era muy diferente al que se adquiere ahorita. Ahorita la información que se obtiene es muchísimo más alta. Pero así como es muchísimo más alta, muchas veces no se plasma, sino se deja de manera flotante. Entonces estas son mis conclusiones. Me gustaría que aporten
plasmen si están de acuerdo o no con mis exposiciones. Ahí dejo anexo una revista que me parece muy interesante, chilena, donde hay un artículo que nos muestran cómo interpretar de cierta manera el contexto, y unos videos, hay uno sobre cómo es la educación, cómo se da en algunas zonas del país, y uno que es muy interesante es cómo el doctor Antanas Mocos nos plasma la educación en nuestro país. Sería interesante que los vieran. El del doctor Antanas es un poco demorado, pero es bastante interesante, toma un poquito de tiempo. Muchas gracias, les agradezco su atención, y nos veremos en una próxima oportunidad.